Se dice que Jesús de Nazaret nació entre los años 6 a.C. y el año 4 a.C., de acuerdo con lo que han investigado los teólogos, en Belén, en el antiguo reino de Judá, en un pesebre con características humildes, de acuerdo a lo narrado en el libro sagrado del cristianismo conocido como la Biblia, en el libro del Nuevo Testamento, donde se encuentran los pasajes de la vida de Jesús, pasando desde el momento en que comenzó a predicar en las sinagogas y reunió a sus discípulos hasta su calvario y posterior muerte por crucifixión en el Gólgota. Pero no vamos a ahondar en la vida de Jesús, porque probablemente muchos en la audiencia sean católicos, cristianos sin importar cuál sea su denominación, agnósticos y ateos que ya conozcan todo de memoria, ya sea porque fueron criados dentro del seno de la religión o porque han tenido diversas experiencias con la religión culturalmente hablando, sino que vamos a hablar, como siempre se ha caracterizado en esta serie de videos, del pensamiento, en este caso, de Jesús. Jesús no necesitó ser un filósofo para poder traer lo que él llamaba el mensaje, entre comillas, de un ser supremo todopoderoso que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Ni escribir tampoco un libro donde plasmaba su punto de vista. Simplemente Jesús vino a la tierra con muchos dones y diversas habilidades. A lo largo de su recorrido por diversas ciudades, Jesús predicaba sobre el reino de Dios y la necesidad de que las personas debían arrepentirse de sus pecados, y también curaba a los enfermos, a los que padecían de ceguera, y reprendía a los demonios. Para poder dar a conocer su mensaje, Jesús necesitaba personas que no solo lo siguieran, sino que comprendieran la razón por la que él estaba en la tierra, así que emprendió la tarea de buscar a sus alumnos para poderles impartir las enseñanzas que él mismo predicaba, así como dar su punto de vista sobre todas las cosas que había en el mundo en aquel momento. Es así como Jesús reunió a los que se convirtieron en sus 12 apóstoles, entre ellos uno que era Simón, posteriormente apodado como Pedro, y Judas Iscariote, quien fue la persona que entregó a Jesús al Sanedrín. Con todo esto, Jesús reunió a sus apóstoles y les predicaba lo que llaman la buena nueva o la buena noticia, en otras palabras, el evangelio del reino de Dios. En la Biblia aparece también cómo Jesús enseñaba a sus apóstoles los temas que explicaba en las sinagogas por medio de parábolas, que eran pequeños cuentos narrados con una moraleja al final, haciendo énfasis en cómo Dios veía a los hombres, cuál era el actuar de Dios frente a cualquier hecho y de qué manera debían comportarse para poder finalmente entrar al paraíso. Asimismo, Jesús hizo énfasis en la importancia del amor y del perdón, porque decía que si todos perdonaran a su prójimo por cualquier cosa mala que hubieran hecho, de la misma manera Dios los va a perdonar, y que si era necesario debía perdonar 70 veces 7, de acuerdo con lo que Pedro le preguntó sobre cuántas veces era necesario perdonar a los demás. En cuanto al tema del amor, Jesús no titubeó en decir que, además de los 10 mandamientos que Dios le entregara a Moisés en el monte Sinaí, él dejaba un mandamiento muy importante: amaos los unos a los otros. El mensaje principal de Jesús en todas sus enseñanzas era la importancia del perdón, de la misericordia, la compasión, la empatía y, sobre todas las cosas, la humildad como virtud que guía toda la estructura de la religión cristiana en sí. Consecuentemente, Jesús les decía a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie debía acudir a Dios sino antes ir con Él primero. Es decir, que antes de llegar a Dios, que llegaran primero a Él, ya que Él se encarga de interceder por todos los seres humanos ante el Padre. Aquí hay algo que es importante añadir. Cada vez que Jesús curaba a una persona y realizaba milagros,
les pedía encarecidamente que lo mantuvieran en secreto y que no revelaran a los fariseos y saduceos que él los curó, sino que dijeran que lo que pasó con ellos fue obra de Dios y debían en ese momento poner sus ofrendas en el altar a manera de agradecimiento. Jesús decía que su reino no era terrenal, sino que su reino era de allá arriba, es decir, del cielo. Y por ello no buscaba conquistar territorios ni nada de eso, porque esa no era su intención, ya que la intención de Jesús con su mensaje era llevar ese mensaje de buena nueva, entre comillas, a toda aquella persona que quisiera escucharlo predicar y llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Por esas razones que en la Biblia fue a diversas partes y realizó milagros, mientras que en otros lugares hizo pocos de ellos, porque la mayoría de la gente allí se burlaba de él, los ridiculizaban y los menospreciaban, porque, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, enseñaba con autoridad, es decir, que Jesús enseñaba como si fuera una persona con un cargo eclesiástico interesante, sin serlo, ya que es importante repetir esto. Jesús tenía una sabiduría innata y por esa razón él enseñaba de manera pedagógica para que todos pudieran comprender lo que decía. Y mientras más gente admiraba a Jesús porque era una persona demasiado inteligente y sabia, que hablaba con autoridad, otras personas lo menospreciaban, se reían de él y se burlaban, porque ellos pensaban que Jesús era una especie de loco y que era diferente a los demás. Al menos es lo que uno puede percibir de todos los acontecimientos que se narran en la Biblia. Uno de los aspectos importantes de Jesús es que, a lo largo de su mensaje, dejó en claro cómo uno debe actuar para poder estar más cerca de Dios. Cuando habló de los niños, ya que él mismo lo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con esto? Simple, que cualquier persona que deba acercarse a Dios debía comportarse como niño en su corazón, con mansedumbre y humildad, porque esas son cualidades que el Padre Celestial considera como importantes. Jesús rechazaba la violencia porque siempre era una persona pacífica y esto se lo inculcaba a sus discípulos, sobre todo cuando uno de ellos le cortó una oreja al guardia que estaba apresando a Jesús, ya que le regañó de manera sutil, diciendo: el que usa la espada perece por la espada, devolviendo la oreja cortada a su lugar correspondiente. Estaba en contra del chisme y que las personas ahondaran con morbo en la vida de los demás, y que primero debían preocuparse por sus vidas en vez de enfocarse en la del otro. Y cuando uno de los fariseos y saduceos buscaban tentarle y llevarle la contraria para provocarlo, Jesús les respondía de manera irónica y pedagógica, destruyendo el argumento de los que querían provocarlo para arrestarlo. Finalmente, Jesús estaba en contra de la actitud hipócrita de algunas personas, que buscaban aparentar que estaban haciendo cosas buenas para poder demostrar a los individuos que ellos eran buenos, y por eso alentaba a que las personas hicieran buenas acciones sin necesidad de demostrarle a las personas, porque haciendo buenas acciones, queriendo demostrarle a alguien que está haciendo cosas buenas, es una actitud hipócrita, y que es mejor hacer las cosas y ya, sin llamar la atención, dado que con eso tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo mismo sucede con las personas que, a consideración de Jesús, repiten las oraciones una y otra vez, porque solamente hay que hacer las peticiones a Dios mediante una oración sencilla donde se le pide muchas cosas, aunque Dios sabe las necesidades de uno antes de pedirle cualquier cosa, de acuerdo con lo que decía Jesús. No obstante, si vemos otras religiones como la religión islámica, la historia de Jesús que cuentan los musulmanes es diferente a la historia que todos conocemos en este lado del charco. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia con el cristianismo en cuanto a la historia que se cuenta de Jesús, y es que para los musulmanes Jesús era uno de los más grandes profetas. No creen en que Jesús sea el Hijo de Dios y que no fue crucificado, sino que era un ser humano que predicaba el evangelio y que, además, él anticipó la llegada del último profeta del Islam,
que resultó ser nada más y nada menos que Mahoma. Incluso el nombre de Jesús es mencionado más veces en el Corán que el nombre de Mahoma por esa razón, porque se recopilaron las enseñanzas de Jesús y los anteriores profetas hasta llegar a Mahoma en el caso del Islam. Mucho se ha debatido sobre la existencia e inexistencia de Jesús como personaje histórico, y más de 2000 años después todavía sigue siendo tema de discusión, ya que mientras que varias personas, entre ellos teólogos y expertos en la materia religiosa, argumentan con libros y ensayos sobre la existencia del Jesús histórico, con pruebas y evidencias que demuestran que Jesús existió, otras personas argumentan que Jesús nunca existió. Sea cierto o no aquello, lo cierto es que todas las enseñanzas de Jesús, todas las parábolas que utilizó para ejemplificar, con el fin de que los discípulos de él entendieran el mensaje de Dios, están recopiladas en el Nuevo Testamento, y todavía se siguen escuchando muchas de estas parábolas y lecciones de vida que Jesús hablaba y enfatizaba cada vez que estaba con sus discípulos. Con todo esto se puede decir que el mensaje de Jesús era un mensaje de tratar bien al prójimo, ser humildes y mansos, no preocuparse por el mañana, buscar el reino de Dios y su justicia, que uno debe comportarse como un niño de corazón para sentirnos más cerca de Dios, que debemos perdonar si ofendimos o herimos a alguien, de que nos amemos los unos a los otros como él mismo decía, especialmente amar a los enemigos y perseguidores de uno, bendecir a quienes nos osen maldecir y a responder al mal con el bien, ya que de esa forma, si uno aplica esto en su día a día, nos acercamos más a seguir el ejemplo de el Hijo del Hombre. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Jesús de Nazaret.